era pues para sobrevivir. Al principio tuve que más bien valerme yo de mi trabajo y de tal para que la familia pudiéramos vivir. Cuando yo me marché, casi La Rioja pues era una provincia casi sin fama, solo dependía del vino, de la labranza de los pueblos y un poco de ganadería que teníamos y para de contar, pero Rioja tiene muchísimos sitios para visitar y muy bonitos. En el umbral. ¿Qué pasa, guionistas? Bienvenidos a este cuarto episodio de En el Umbral y diréis, ¿dónde estás? ¿No estás en el mismo sitio que has grabado todo el resto de entrevistas y así? Efectivamente, y es que nos hemos venido a la España rural. Hoy creo que está muy bien hablar de futuro, de gente que ha inmigrado buscando otros países, otra mejor experiencia, pero también para saber sobre el futuro también es importante conocer el pasado, así que he traído al invitado más longevo que ha venido al programa a que nos diga toda su sabiduría y todas las cosas que ha vivido, que siempre pueden servir para la gente, para saber qué cosas pueden pasarle en un futuro o qué cosas pueden llegar a hacer que su vida sea mejor. Así que con vosotros os presento aquí a Ramón Fernández Calleja. Hola, Ramón. Hola, Samuel. Bueno, pues primero quería preguntarte un poco para la gente que no sepa quién eres, de dónde eres, a qué te dedicas, pues que te hagas una breve presentación ahora mismo para ellos. Bueno, pues soy Ramón, soy de Jalón, de Cameros, provincia de La Rioja. Estoy jubilado y llevo aquí pues desde que me jubilé aquí sin moverme, que es desde 1999. Vale, y desde 1999 tú también viviste fuera, tuviste que emigrar un poco en aquel entonces. ¿Con cuántos años tuviste que dejar el pueblo? Bueno, pues cuando fui a la mili, después me licencié y estuve aquí en el pueblo un mes recogiendo la cosecha del verano y en que terminé, pues me marché a Vitoria a trabajar. Vale, entonces, bueno, tú te marchaste a Vitoria, luego hablaremos un poco de la diferencia entre las ciudades, los pueblos y todo este tipo de cosas, pero tú eres de La Rioja, entonces, ¿cómo describirías La Rioja a alguien que nunca haya estado? Bueno, pues, hombre, cuando yo me marché, casi La Rioja, pues era una provincia casi sin fama, sin esto, solo dependía del vino y un poquitín de la labranza de los pueblos y tal, y un poco de ganadería que teníamos y para de contar, pero entonces estábamos muchos en el pueblo, muchos, y la subsistencia ya se veía venir que no se podía consentir, o sea, que no se podía Alargar. aspirar a nada aquí. Vale, entonces, al final, no se pudo aspirar a nada, pero hoy en día todavía mucha gente vive en La Rioja, pero quizás no se dedica tanto a estas cosas. ¿Por qué crees que la gente ha decidido quedarse en La Rioja y qué crees que hace tan especial a esta tierra? No, hombre, porque La Rioja, hoy tal como están las cosas, es una maravilla de vivir aquí en la provincia. Un poco peor se vive aquí en los Cameros que bueno, yo porque estoy jubilado, pero vaya, los que tienen que vivir de aquí, no creas que hay mucho para que puedan subsistir holgadamente. Y después de tantos años viviendo aquí, ¿hay algo que le siga pareciendo especial o mágico de estas tierras? A mí, Sí. bueno, pues mágico es simplemente el cariño que le tengo yo que he vivido aquí, desde que al principio tuve que más bien valerme yo de mi trabajo y de tal para que la familia pudiéramos vivir y el cariño y el arraigo, la cosa que coges de tu tierra donde has nacido, pues que aunque te vayas después por ahí,
la sigues ansiando o ¿cómo se dice? Bueno, que te indica, o sea, o que quieres volver a ella y disfrutarla tal y como se puede ahora. Hablando geográficamente, La Rioja, se podría decir que la parte de arriba es más vinos y todo este tipo de cosas, y Cameros, que igual es la parte que más desapercibida pasa cuando la gente habla de La Rioja, es menos conocida, también podría ser famosa por su queso. ¿Qué más cosas hacen especiales a esta tierra, a esta región de La Rioja? Bueno, pues aquí antes labrábamos las fincas que teníamos, que no eran muchas, pero bueno, era pues para sobrevivir con un poco del trigo que recogías, que te valía para comer pan durante todo el año, la familia. Luego tenías pues algo de ganadería, unas poquitas vacas, otras pocas ovejas y unas pocas también de cabras, cada uno, que luego a su vez pues las llevábamos todas juntas o entre varios del pueblo, que tenías que ir a cuidarlas cada día una persona y así subsistíamos y vivíamos. O sea, dirías ahora, por ejemplo, también los jóvenes pues vivimos entre algodones, por así decirlo. ¿Cómo era el día a día siendo joven en un pueblo en el que tienes que trabajar quizás desde los 6 7 años? Bien, pues aquí era trabajar el día que tenías que ir pastor o con las ovejas o con las cabras o con las vacas, luego labrar las tierras, sembrar, segar y un poco de huertas y para de contar. Lo que no había es días de fiesta ni nada de eso y vivíamos pues a- bueno, pues en aquellos momentos pues casi felices. ¿Eh? Al final, con el cambio de tiempo, ahora mismo la gente tiene de todo y no es feliz. En aquel entonces, a poco que teníais ya lo disfrutabais y disfrutabais más de las pequeñas cosas. ¿Eso crees que es algo que se ha perdido y que la gente ya no valora el esfuerzo que cuesta cada momento? Bien, pues entonces con lo poco que teníamos y la felicidad que teníamos entre todos los jóvenes, que aquí entonces éramos una cuadrilla de mozos de unos 20 20 y tantos, que éramos amigos de verdad y cada uno en sus trabajos, pero luego pues nos juntábamos en un local que teníamos aquí y tenías a lo mejor un poco de vino allí para echar unos tragos por la tarde después del trabajo y hablar, charlar un poco y nada más. Y no aspirábamos a grandes cosas ni nada más que nos valíamos con lo que podíamos tener en aquellos momentos. Disfrutabais más de lo simple de la vida, se podría decir al final. No buscabais grandes proezas, sino una vida tranquila, feliz y que os llenase a vosotros como persona. No que tuviese que llenaros a vosotros y a todo el mundo de vuestro alrededor. Sí, no, efectivamente. Además entonces pues éramos todos para todos y vamos, con una armonía y una cosa extraordinaria. Al final, se podría decir que Cameros es una zona que está como muy apartada, era como... Se podría decir que era como una comunidad diferente ya dentro de La Rioja, porque al final mucha gente no podía salir o no estaban las facilidades que hay hoy en día para poder viajar, entonces quizás los pueblos y así era como... Los llevabais mejor con un pueblo, con otro, no teníais eso que se tiene ahora de... Sí, si eres del pueblo de al lado, somos vecinos, igual para ti estaba lejos eso incluso, ¿no? Bueno, pues entonces, claro, tampoco disponíamos de vehículos ni había nada. Si acaso, si tenías una bicicleta, podías desplazarte al pueblo vecino o al otro, a, pues a la verbena o alguna cosa
en fiestas, que lo demás pues te quedabas en el pueblo y no hacías ni festejos ni nada de eso, más que el día de la fiesta de tu propio pueblo. Y en las fiestas o en general, ¿había alguna tradición en el pueblo o en alguno de los pueblos de alrededor que se haya perdido con el tiempo y que podría decir que echen menos o podría explicar? Pues sí, por ejemplo, aquí en este mismo pueblo, en Jalón, era la costumbre que son las fiestas, el día Santa Justa, que es el 19 de julio, Sí. y luego en Muro era el día 20 de Santa Margarita, y era tradición o costumbre del día 20 subir los mozos de Jalón, con las mozas y todo, y su gaita, un gaitero que tocaba un clarinete y otro un tambor, y subían a Muro, allí a la ermita del Cerro que llaman, que luego los mozos de Jalón tenían que ir a la misa y sacar de procesión a Santa Margarita el día ese, y luego pues por la tarde bailar con los mozos y mozas de Muro, pues estos, y eso era, pero eso ya se perdió hace muchos años ya, igual 60 años más, sí. Al final, con el paso del tiempo hay muchas costumbres que se acaban perdiendo, pero siempre hay alguna forma de recordar esos momentos. Al igual que las costumbres, ¿dirías que hay algún recuerdo o algo de tu juventud que recuerdes con mucho cariño de esta tierra? Bueno, pues recordar de esta tierra con cariño es lo que te he dicho antes, la armonía que teníamos entre los jóvenes, que pues eso, en fiestas se hacía el zurracapote, se dejaba todo el día abierto para todo el forastero que venía, que bebiese unos tragos de zurracapote sin ningún problema ni ninguna prohibición ni nada de eso, sino que era todo, pues ahí está para todos. Vale, pues aparte de tradiciones y todo este tipo de cosas, llega un momento en el que la gente deja los pueblos. Fue una necesidad muy importante, mucha gente dejó el pueblo, otra gente se quedó. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, pues entonces pasó que en los años 50 y tantos, 60, pues la gente ya se vio obligada aquí a que no había sitio ni formas de vivir para todos, y empezamos pues la emigración. Yo, por ejemplo, me fui a Vitoria, que allí he vivido 38 años, y después cuando me jubilé me volví aquí al pueblo, en el cual vivo tranquilo y bien, porque me gusta disfrutar del campo, de todo. ¿Y sientes que la vida en los pueblos ha cambiado mucho antes y después de esa emigración? Sí, muchísimo, muchísimo. Porque luego aquí entonces que se cultivaba todas las fincas que teníamos, después se dejaron todas yecas sin sembrar ni nada, se dejaron para la ganadería, para lo que más para las vacas y las ovejas, bueno, y las cabras que sigue habiendo, y eso, y se dejó de trabajar, y bueno, pues con la ganadería los que quedaron pues han ido subsistiendo, y yo creo que hoy pues vamos, los pocos ganaderos que hay pues que viven bien, que tienen producción, tienen subvenciones del gobierno de La Rioja y tal, y viven pues sin trabajar y bien. Bueno, al final
todo cambia, para bien o para mal. Sí. Muchas personas han decidido amoldarse a esta nueva situación, a venir a los pueblos, aunque sea a intentar tener, pues bueno, que si sea cultivos o vacas o así, aunque ya la gente joven cada vez tira menos para el campo. Pero al final dirías que la inmigración esta que hubo no es muy diferente a la que está habiendo actualmente de otros países. Por ejemplo, hay gente que viene de Bolivia o de Colombia, o incluso tuvimos un invitado que venía de Venezuela, que al igual que tú, no dejaron su tierra porque ellos quisiesen, sino por obligación, y obviamente en un futuro les gustaría volver. ¿Qué les dirías a esas personas que les llama la tierra como a ti? Bueno, pues les diría que así como yo he vuelto aquí, porque bueno, de todas formas tengo aquí mi casa en la cual puedo y vivo en ella con bastantes comodidades, aunque carecemos de otras bastantes, pero bueno, aún se puede, comparando con la vida que llevábamos años atrás, pues está bien, bien. O sea, dirías que todo puede ir a mejor y que estas personas, pues, les mandaríamos un ánimo desde aquí, ¿no? Sí, los que puedan volver luego a su tierra después que pase esto, o se jubilen, o se arreglen las cosas Depende del sitio, si es que se puede, exactamente, esperemos que si sí. se puede, pues que puedan volver a su tierra y vivir felices donde han nacido. Bueno, me parecía importante tocar este tema porque ahora hay muchos dilemas con la inmigración, que si vienen a quitarnos el trabajo así, ya lo hablamos en el primer episodio, para que la gente vea más que nada que la inmigración no solo está pasando ahora de país a país, también en su día en nuestro propio país hubo gente que tuvo que emigrar y dejar sus tierras y esto para buscar una vida mejor para ellos y para sus familias. Pero bueno, también al final queríamos centrarnos un poco más en hablar de Cameros y un poco más de estos pueblos. Así que si te parece bien, volvemos al tema, ya para dejar esto cerrado. No sé si quieres decir algo antes de ello, antes de cerrar el tema de la inmigración y esas cosas. Bueno, pues la emigración hasta ahora hemos hablado de emigrar del pueblo a la ciudad, pero también hubo mucha gente que tuvo que emigrar a América, a Alemania y a Suiza y a varios lugares por ahí que se fueron porque en su tierra no, ahora en Camero solo, sino en todas las provincias de La Rioja, tuvieron que ir muchos a trabajar a Alemania, como te digo, o a distintos sitios de Europa y de América. Bueno, entonces mucha gente también fue a otros países. ¿Sabes si la mayoría han vuelto, hicieron allí sus vidas? ¿Cómo ha sido de ellos? ¿Ha habido alguien de este pueblo o de algún pueblo cercano que haya tenido que hacer eso? Sí, de este pueblo mismo hubo dos, bueno, de una familia, pero más de una persona que tuvieron que emigrar en los tiempos de mi juventud. Sí. Tuvieron que ir a Alemania, algunos a Bilbao también, y luego en América hay mis antepasados de la familia, Sí. hay varios que tuvieron que ir a América, o se fueron a América, vaya. Y nunca llegaron a volver, se quedaron allí, hicieron una nueva Pues vida. no, porque en la misma familia mía, de mis antepasados, pues hay muchos que no han vuelto y que de hecho pues que tampoco los conocemos, los que todavía vivimos aquí y no hemos podido contactar con ellos tampoco. Bueno, pues un poco para que la gente vea que lo que está pasando ahora no es nada nuevo, que toda la vida el ser humano busca cambios, normalmente a mejor, porque quizás vives en una situación complicada, o hay crisis, o hay un momento, pues puede ser una dictadura, o cualquier problema que genere polémicas y que tú buscas siempre lo mejor y poder evolucionar como ser humano, y sobre todo la felicidad. Hablando de la felicidad, en su día en el pueblo vivían muchos vecinos, muchas familias, vivía mucha gente. ¿Cómo era la relación entre la gente del pueblo? Pues ya te digo que, hombre, siempre había
algunos que no te Sí. tratabas del todo bien, pero en normal todos muy bien. Erais muy unidos, Sí, se sí. hacían muchos planes en el pueblo, muchas cosas. ¿Cómo era, por ejemplo, Sí. a la hora de socializar, cómo era el día a día en el pueblo? Bueno, por socializar tampoco se socializaba mucho porque estábamos todo el día en el campo, bien labrando, bien cuidando la ganadería, bien esto, y por la noche pues en algunas, los vecinos o cerca, pues te salías a la calle, tomabas la fresca y hablabas de unas cosas, de otras, de tal, bueno, pues de las cosas del pueblo, nada más. Bueno, y aparte de los vecinos, también, obviamente, lo más importante dentro del pueblo para ti sería tu familia. Tú vienes de una Hombre, situación familiar muy complicada, pero ¿cómo era un poco esa situación familiar dentro de un pueblo, todo el día pues teniendo que esforzarse por la familia y haciendo un montón de cosas que quizás en esta época no se harían? En esta época pues estás tú tranquilo y de vez en cuando pues comes con la familia o así. Era un momento más íntimo, ¿no? sí. Bueno, pues aquí lo principal era, que no sé si te querías referirte a esto o no, que nos subsistíamos aquí con esto, con la agricultura, la ganadería, siempre engordabas un par de cerdos o tres, que los matabas en casa y luego pues hacías chorizos, morcillas, de todo y con eso pasabas el año, Toda la familia. toda la familia. El día que matabas se celebraba porque era uno de Sí. los acontecimientos más importantes y más familiares que se celebraban. Llegaba la comida, ¿no? Al final. Sí, pues eso, que se mataba al cerdo, luego había que ir a San Román, al veterinario, que lo inspeccionaría Sí. por si Tenía enfermedades. tenía triquina o alguna cosa, ¿eh? Y después el día siguiente, que era cuando se descuartizaba, se hacía el almuerzo, que eran unas migas hechas en un caldero de cobre, que se daban esto, y luego pues se comía pues hígado, cosas de estas. Luego ya se habían hecho las morcillas y tal, y repartías así a la familia o a los amigos. Sí. Cada vez que cuando matabas, pues se les llevaba una morcilla, por ejemplo, un trozo de tocino, que entonces era de lo principal que se comía, porque luego se echaba al cocido y esto, y bueno, se hacía una... se untaba el pan con el tocino ese, se ponía en la parrilla y aquello era, en aquellos momentos era una gloria el comer aquello. Pues al final como que era más complicado poder acceder a alimentos como podía ser quizás la carne o el pescado, ya que teníais la limitación de la tierra, no teníais estos proveedores o macro supermercados que hay hoy en día. No, no, de eso no había nada, porque bueno, que tampoco se compraba, porque aquí con el cerdo, que sí, los jamones, los chorizos, el tocino y tal, y bueno, y con todas las cosas que en el cerdo Sale muchísimo. se aprovecha todo, pues pasábamos el año y según se vivía entonces, bien. Vale. Hemos hablado mucho de esta zona de Cameros. Aparte de las fiestas que me has contado de Santa Justa y todo esto, y de, bueno, del Muro y así, ¿qué fiestas o así de pueblos riojanos o tradiciones crees que hay así importantes para que poder comentarle a la gente? O por si quieren ir algún día a verlas o a vivirlas. Hombre, pues entonces será San Mateo, que ya es en septiembre en Logroño, que ya pues ibas a distintas actividades que se hacen en Logroño,
por ejemplo, como las peñas que te preparan almuerzos y tal, y cosas, y la gente pues iba y participaba en esto. Luego en las carrozas, por ejemplo, de San Mateo, que además entonces hacían de cada pueblo importante de La Rioja, pues preparaban una carroza a cada sitio que luego desfilaban en San Mateo y era bonito de ver, porque entonces tampoco teníamos más cosas para disfrutar, ¿no? ¿Y había alguna feria o romería o así que se dejara de hacer o se siga haciendo a día de hoy que sea muy bonita por La Rioja, aparte de capital, Logroño? Bien, pues romerías aquí había, bueno, y sigue habiendo, es la Virgen de la Luz, que es al empezar el puerto de Piqueras, Sí. que es la fiesta de las 13 villas, que es todas del Cameros Nuevo. Sí. Pero bueno, pues iba ahí a la romería esa, en la cual pues siempre te daban un vale para un trozo de carne y un pan, que luego pues con la devoción que se tenía y tal, pues traías para los vecinos, por ejemplo, les dabas un cacho de pan con la cosa de que tenían que, bueno, que deberían de rezar una salve a la Virgen en este caso de la Luz. Y luego estaba también la Virgen de Lomos de Orio, Sí. que también era pues una romería así parecida, pero con las mismas tradiciones. El bollo de pan y el trozo de carne que te correspondía, pues te lo daban y esto era gratis, claro. Sí. Sí. Al final, como que la mayoría de festividades o de tradiciones de La Rioja dirías que van un poco acompañadas de la religión. Esta es una tierra, dirías, que sigue la religión de una forma muy tradicional y dirías que igual por eso sigue siendo tan natural, tan devota. Sí, bueno, lo que pasa que ahora también hay que decir que la juventud ya no, Sí, cree menos. no cree menos y no va a esto, pero entonces era una cosa eso, que de aquí iba el autobús que venía todos los días de esto y luego iba a la Virgen de Lomos de Orios, Sí. ibas allí subidos en el autobús hasta arriba en la vaca que había esto, que luego pasabas por el monte y los árboles con las ramas Sí. te peinaban la cabeza. Sí. Y eso sí. Y aparte de, bueno, una cosa eran las festividades, pero como bien has dicho aquí, la gente no solía tener mucho tiempo libre porque se dedicaban al campo y a la ganadería. Sí. ¿Qué profesiones, aparte del campo, la ganadería, por ejemplo, antes has dicho que había un veterinario aquí en San Román, en el pueblo de al lado, qué profesiones tradicionales se han perdido que antes había en la sierra? Bueno, pues entonces estaba eso, el veterinario, si quieres un poco de religión, había cura en cada pueblo, que ahora hay uno para 20 pueblos. Estaban los herreros, que en cada pueblo había un herrero, una fragua, donde por las tardes cuando venías del campo, pues tenías que ir allí a usar la reja, que se llamaba, o a herrar los machos y cosas, pues eso, y eso está perdido total. Y ahora la gente que se dedica a estas cosas todavía en la sierra tendrá que ir hasta Logroño o así, ¿no? Ya no hay ningún herrero, ningún... No, pero como tampoco se labra, ya no es aquello de esto, sino ahora el que hace algo de tierra, pues lo hace con mulas mecánicas que llamamos o motoazadas, Sí. que se llaman, que esas pues como son unas cuchillas, cuando se gastan, pues vas y compras otras, porque
eso no te puede... Bueno, que tampoco hay herreros, vaya, pero aunque habría, tampoco te las pueden arreglar ellos. Y por ejemplo también en el pueblo de al lado había una escuela. ¿Cómo era una escuela en una sierra, en un pueblo? Bueno, creo que tú no fuiste mucho, pero ¿podrías contarnos un poco cómo era en aquel entonces? Sí, bueno, pues era una escuela que, como hemos dicho antes, de los emigrantes que se fueron a América, hicieron dinero y fundaron tanto en San Román la escuela que don Diego de Ágreda bueno, y su familia pues hicieron la escuela, porque esto en Rabanera, la familia de los Heredia también daron la escuela, y en Laguna también, y sí, bueno, y en Soto, que ahora mismo no me sale el nombre de los que la fundaron, pero bueno, pues son todas de los indianos. Sí. Los indianos es la gente que venía de América, ¿no? Sí, que luego además, yo me acuerdo que aquí en San Román, pues en el mes de junio se hacían exámenes, y a los que mejor habían quedado, mejores notas tenían, pues les daban un premio en San Román. En los demás pueblos yo no me acuerdo, vamos, de eso sí. Y ese premio era algo más monetario para ayudar a Sí, las familias, más comida, monetario, sí, monetario. completamente monetario. Sí. Vale, pues con esto, si te parece, dejamos un poco aparte lo que viene siendo el pasado y Sí. querría hablar un poco más de el presente. Bueno, el presente más, La Rioja al final es famosa por su vino, por ejemplo. ¿Cómo ha afectado el vino a la economía de esta comunidad autónoma? ¿Crees que si no fuese por eso, la economía de esta comunidad autónoma estaría en decaída? Pues sí, porque el vino es lo que le ha dado prestigio a La Rioja, y monetariamente también, que ha habido años muy buenos, que han ganado mucho dinero las bodegas, y se han hecho extraordinarios bodegas modernas, no como las de antes, que era solo cavado en la roca o en esto, sí, y tal, pero luego han hecho naves extraordinarias, muy buenas, y eso, y hasta ahora parece que está un poquito más en decadencia, pero, Sí. pero que se ha vivido muy bien gracias al vino. Y en pueblos de otras zonas que no había tanto vino o así, ¿cómo fue, en plan, cómo era vuestra vida? ¿Tomabais vino, no se tomaba, llegó más tarde? ¿Acompañabais mucho con vino la comida? Sí, bueno, eso, el vino, aunque no éramos grandes bebedores, pero por ejemplo, de aquí bajábamos hasta Ribafrecha a por vino pues una vez al mes, o cuando se terminaba, porque bajábamos con los machos, con aquellos pellejos que eran una piel de cabra, Sí. y eso, y llenabas allí 3 cántaras o algo más que cabían, pues subías uno a cada lado del macho, y hasta que se terminaba. Pero vamos, que es la única bebida que entonces ni cervezas, ni Coca-Colas, ni nada de eso había, sino un par de traguitos de vino en el que llevabas la bota al campo, porque tampoco a lo mejor tenías agua para beber, y claro, cuando tenías sed, pues un trago de vino de la bota, y ya está. Porque sidras o así, otro tipo de bebidas que igual hay más ya tirando a Guipúzcoa o Asturias o así, no llegaba aquí, o sí que llegó a probarse. Aquí no llegaba ni sidra ni nada. Joder, cuando salió la gaseosa, tomabas un poco de gaseosa y te parecía aquello un milagro. Sí. Sí, sí. Y bueno, luego después del vino, ya pues también quería hablar un poco de la comida.
¿Qué platos tradicionales o así dirías que tiene La Rioja? ¿A día de hoy se siguen comiendo? ¿Desaparecieron con el tiempo? No, bueno, aquí en La Rioja tienes, si quieres plato eso, bacalao a la riojana, Sí. hay mucho, se llevaba mucho así para almuerzos, la salurilla de cordero, todas estas cosas de casquería, que aquí se apreciaba mucho eso, para comidas y tal, en restaurantes la cabecilla de cordero asada, joder, eso era entonces aquí como un extraordinario. Y bueno, las chuletas de cordero que se asaban en San Mateo, había un concurso de a ver cuál comía más, ¿eh? Y pagabas un mínimo precio, pero vaya, pero había, sí, concurso de eso, hacía un bar o un restaurante de Logroño que lo organizaba y eso. Y gastronómicamente hablando, ¿dirías que La Rioja es una tierra muy rica o dirías que es sobre todo el vino lo que se lleva la fama? Sí, el vino se lleva la fama los últimos años, pero La Rioja ha tenido mucha huerta, mucha hortaliza, fruta y de todos, de legumbres, de todo, verduras, todas las que quieras y muy buenas, exquisitas, espárragos y aceitunas y de todo, las peras y, bueno, ya te digo, Sí, cerezas, de todo ha sido. sí. Y hoy hay muchas que están yecas ya porque la gente, la que se ha hecho mayor ya lo ha tenido que dejar y los jóvenes que no quieren continuar, pero La Rioja muy rica en todo esto. O sea, dirías que La Rioja es la eterna infravalorada en el norte, ¿no? Un poco. Pues sí, sí, aunque ya te digo que ahora últimamente pues ha tomado mucho prestigio entre el vino y las frutas y que han puesto frutas de denominación de origen y tal, y quieras o no, pues da fama y da bienestar, vaya. Vale. Y bueno, ahora quiero hablar en general, porque hemos estado hablando de la gastronomía que tiene La Rioja, has hablado de peras, has hablado de todas las hortalizas, de todas las frutas. La Rioja parece pequeña en el mapa, pero es muy grande, tiene diferentes zonas. ¿Podrías explicar un Sí. poco cómo es la geografía de la Rioja a la gente? Pues no sé a qué te refieres. En plan, un poco por zonas, igual, yo que sé, pues más tirando hacia la orilla del Ebro, más tirando hacia el Sí. norte, hacia Cameros. Bien, pues toda la orilla del Ebro es lo que te he dicho antes, tanto del vino, que es, hay zonas que les da mucho prestigio a la viña y eso tiene todas las características para que el vino sea extraordinario. Luego tienes pues todas las frutas, verduras, tienes toda la zona de la orilla del Ebro, que es lo importante, ¿eh? Tanto vamos a ver, en Barea, por ejemplo, dijéramos que empieza en Barea y tienes luego seguido todos estos hasta Calahorra y más adelante. Y luego, pues también en la Rioja Alta, Sí. pues también hay verduras, hay pimientos, espárragos y de todo, que ya te digo que es pues, una riqueza, pero buena. ¿Y aquí en la montaña? Aquí en la montaña pues era el cordero El cordero. de aquí, y el cabrito de Cameros extraordinario, que no, si quieres igual no hay tanta fama como dicen el cordero de Burgos o de esto, pero este con diferencia es mejor a cualquier cordero de cualquier zona. Vale, y por ejemplo,
dirías que el norte de La Rioja es más para cultivos, hay tierra más fácil de cultivar, mucho más rica a la hora de proteínas o nutrientes para las verduras y así, y de las frutas. Y dirías que la montaña es un poco más pues o sea, de ganadería, y la tierra al final dictamina, ¿no?, lo que puede haber en una zona o puede haber en otra. Sí, claro, claro. Porque aquí arriba, por ejemplo, pues hace más frío, hiela y todo eso, y las frutas, pues cuando están los árboles en flor, viene una noche de una helada y te fastidia. Sin embargo, abajo, pues no hiela y vamos, pues todos los años hay fruta abundante. Y aparte de Cameros, ¿hay alguna zona así de La Rioja que tú creas que es como muy turística o así para poder ver, yo que sé, igual este tema de frutas o así? Pues al igual que aquí dirías que igual lo más bonito de ver son las montañas o ver un poco más el tema de la ganadería, ¿hay algún pueblo que se especialice mucho en esto y que si alguien quiere ir a verlo pueda ir a ver, pues eso, más lo que viene siendo la agricultura, las frutas, las hortalizas y así? Bueno, pues tienes, por ejemplo, si no sé si esa es la pregunta, Arnedo, que vas allí, que tiene una fama tremenda del calzado, Sí. ¿eh? Que puedes ir a visitar las fábricas y todo esto y vamos, y muy bien, una zona que además, pues eso, sigue allí también el vino y también hortalizas, que hay muy buenas también en Arnedo. Sí. Bueno, y luego tienes en Alfaro, en toda esa zona, hasta Alfaro y más para allá, toda la provincia de La Rioja, pues hasta ahí, hasta la provincia de Zaragoza, pues muy buena de todo esto. Y aparte de esas zonas, por ejemplo, La Rioja se puede decir que es famosa también por Ezcaray, ¿no? Ah, Se escucha mucho hablar de Ezcaray, y creo que era un sitio para esquiar, o qué es exactamente, o es una montaña, no bien, sé si me pues equivoco, corrígeme. Ezcaray, cuando yo estaba aquí, pues era solo Ezcaray, Sí, pero luego hicieron la estación de esquí sí, y bueno, y está ahora, además este año, pues ha debido de haber bastante turismo ahí a esquiar en esto, porque pues, este año allí, aunque ha nevado un poco, pero bueno, allí entre los cañones ahora que hacen la nieve y eso, pues creo que ha sido un año muy bueno en Ezcaray. Y luego que es un pueblo muy turístico, tanto en verano como en invierno, sí, porque luego Ezcaray también tiene unas cuantas aldeas que suben para arriba, que para visitarlas pues es muy bonito, muy típico. Al final, La Rioja no es solo vino. La Rioja podrías decir que, como bien has dicho, tienes una zona donde se hace calzado, que son famosos por su calzado, ahora con Ezcaray tienes el esquí, por ahí abajo también tenéis el Barranco Perdido. Aquí ha habido mil cosas, pero una de las más famosas se puede decir es que por aquí pasa el Camino de Santiago. Bueno, por aquí no, por Sí, Logroño. bueno, por Por Logroño Logroño. y por la Rioja Alta, Sí. hasta la zona de Burgos, bueno, que luego ya continúa, pero ya Sí. fuera de La Rioja. Sí, pero ¿cómo ha podido afectar quizás que el Camino de Santiago pase por La Rioja a la hora del turismo? Si tú crees que ha afectado, que no, que la gente simplemente pasa y ya está. No, porque ahora han hecho albergues y más o menos, creo yo, no lo he dicho, pero creo que están muy bien, son muy bien atendidos los peregrinos, tienen para dormir y para todo, vamos, que eso mucho no puedo decir porque lo desconozco, pero por oídas y por eso está muy bien. ¿eh? Bien, entonces, bueno, básicamente con esta moraleja diríamos que La Rioja no es... O sea, está muy infravalorada porque en verdad tienes mil cosas que hacer, mil planes
planes, 1000 sitios que visitar, mucha cultura tanto de agricultura, de ganadería, de vinos, de esquí, de zapatos, de un montón de cosas. En La Rioja puedes hacer muchas cosas, aunque luego la gente prefiera irse quizás a Canarias o a sitios más paradisíacos, ¿no? Sí, pero La Rioja tiene muchísimos sitios para visitar y muy bonitos, muy acogedores, y ya te digo que muy bien, porque tienes montaña, tienes la ribera, tienes de todo, vaya, de todo lo que puedas pedir. La Rioja muy completa en todos los sentidos. Bueno, La Rioja es maravillosa, pero estamos llegando a un punto que se escucha mucho en la tele, de la España vacía. Hoy en día es algo que se habla muchísimo, que preocupa a la gente. Hemos estado hablando un poco de cuando la gente tuvo que emigrar de aquí, pero es que la gente ya no quiere, la gente joven ya no quiere ir a volver a los pueblos. ¿A qué crees que se debe eso? Bueno, pues aquí porque no había ya en esta zona de altas, porque nos pilla lejos las comodidades, o sea, los aprovisionamientos y todo esto, pero que ahora el que viene aquí viene en plan turístico y a las casas rurales y todo esto, pues eso, pues vienen estupendamente, porque tampoco hemos hablado del pantano del Rasillo o de Ortigosa, Sí. que hay, o sea, que hay allí pues una especie de playa, hay esto no sé cómo decirte, que vamos, que un restaurante estupendo y unas vistas y un esto extraordinario. Sí, pero entonces el Rasillo, Ortigosa y así son pantanos que hay aquí en La Rioja. No, es el mismo, es el Sí, mismo. es el mismo. Ah, vale. Sí. Y la gente viene sobre todo a esos sitios, diría, cuando viene aquí a Cameros, o cree que visita otros sitios. Bueno, pues ahí en eso tiene fama, porque además ponen autobuses en verano para que de Logroño puedan ir ahí al Rasillo, al pantano ese, a González la Casa, que se llama. Sí. Y luego en la otra zona tienes el pantano de Mansilla, Sí. que también es muy importante, y aquella zona también es muy bonita, hasta Canales de la Sierra, luego las Viñegras. Tienes un montón de sitios, hijo, que no hemos mencionado, pero que son extraordinarios para disfrutar, para respirar la naturaleza y luego además buenos restaurantes que tienes en todos estos sitios, que puedes comer bien y vamos, y bastante económico. Sí, a ver, al final no hemos mencionado muchos sitios, La Rioja es enorme, pero yo estoy abierto a que si quieres mencionar alguno o contar algo sobre alguno, hay tiempo de sobra, aquí la gente viene a escuchar, a aprender, Sí. a poder encontrar lugares turísticos, así que si por ejemplo quieres hablar más sobre las viñegras o un poco, por ejemplo, el pantano de Mansilla, cómo se originó, qué pueblos hay alrededor, o incluso hablar de alguna otra zona, puedes hablar de la que quieras. Pues sí, luego también tenemos en San Millán, la Cogolla, que es donde es, ¿cómo te explico esto? Que es donde están las glosas emilianenses, que es de donde salió la cultura o el castellano y todo eso. Yo de eso mucho no entiendo, pero que es también una zona de visitar y de muy bien. Y luego la Virgen de Valvanera, que está allí en pero bastante arriba, pero un sitio extraordinario también
para visitarlo. Vale, bien. Y, por ejemplo, hay también un pueblo muy famoso, no sé si quieres hablar de él, Santo Domingo de la Calzada, que hace tan especial a este sitio. ¿Por qué suena tanto ese nombre? Sí, bueno, pues ahí está, pues eso, la gallina y el gallo, que, bueno, hay leyendas, pero tampoco, y yo muy metido no estoy en la cultura, más bien poco o nada, Sí. pero bueno, ahí se dice también de peregrinos que pasaron por ahí que uno una posadera o tal que se enamoró de él, que él no quiso quedarse, sino que siguió el camino. Luego pues le metieron esa posadera algo en la mochila a él, y al no querer quedarse lo denunció y lo cogieron y le trajeron esto que ya te digo que es una historia que tampoco la sé bien, pero bueno, pero o es leyenda o tal. Y luego pues eso, que allí siempre tienen un gallo y una gallina allí en la jaula metido dentro de la catedral o de de Santo Domingo. Y se habla también de que eso, de que cantó la gallina después de asada. Sí. Sí, eso sí, ya es de historia de religión y ya tampoco nos vamos a meter mucho en eso, ¿no? No, bueno, sí, lo que quieras, yo no tengo... Ya, no, pero, Sí. hombre, si yo supiera explicarlo con certeza, pues te diría, pero tampoco es así, más bien un poco idas por encima, por de paso, vamos, y no. Vale, vamos a retomar un poquito el tema. Te estaba hablando un poco de la España vacía. Quería hablarte un poco. Aquí en La Rioja hay algunos pueblos que han sido abandonados, como puede ser, por ejemplo, el caso de la Avellaneda y atrás. ¿Cómo se vive ver que pueblos que quizás cuando tú eras joven veías que había vida, que la gente allí disfrutaba y así, y que ahora llegas ahí son montones de piedra? Sí, pues por ejemplo, la Avellaneda, ya que has comentado esto, a mí que precisamente me gusta ir a la fuente famosa, la Churrunchina, pues, pues voy allí cuando puedo con la familia, con los nietos, ¿eh? y cogemos agua y traemos aquí, bebemos y bebemos como si fuera una bendición, porque Sí. no sé si es por lo que creemos o por qué, pero nos sabe eso como como una gloria. Y luego pues paras allí en el pueblo, en lo que era el pueblo, y te entra una desolación tremenda porque conocías a gente que vivía allí y tal, y recuerdas, pero claro, pero te sale, no sé, te llevas con un poco Un mal trago, ¿no? amargo. Tú, al final, ¿qué crees que es lo que se pierde en el momento que se pierde un pueblo o se pierde su cultura, su gente? Pues no sé, se pierde sobre todo los recuerdos, la ilusión de que vas allí ahora, como te digo, y ves y dices, joder, que no hay nadie. Y aquí vivía fulano, y en esta otra casa vivía tal y tal, y te lo recuerdas y ya te digo, te vas un poco desconsolado. ¿Y crees que hay algo que se podría hacer para evitar que los jóvenes abandonen los pueblos? Algo que podría cambiarlo todo para que estos pueblos de La Rioja o de Cameros no sufran el mismo destino, por ejemplo, que ha sufrido la Avellaneda. Bueno, pues según hay pueblos que tienden sí a desaparecer porque tampoco las autoridades se molestan mucho, y
yo creo que tampoco quieren que viva gente aquí, porque claro, los servicios y todo eso cuestan más dinero y cuestan de todo, y estando en Logroño, pues ahí los tienes como monstruos de tantos, nada. O sea, al final, claro, el tener esto tan apartado de lo que puede ser la capital, quizás no se haya apartado, sino menos accesible, ya que la carretera tampoco es que ayude mucho, puede llegar a hacer que la gente no quiera venir a vivir aquí y que al gobierno no le interese que la gente venga a vivir aquí. No, al gobierno por supuesto que no le interesa. Los que viven aquí es por cariño, por amor propio y porque han estado aquí toda la vida y ahora no les mandes ir a otro sitio porque no, es como la gente que les quieren meter en residencias, pues que joder, que la gente no quiere estar en su pueblo, en su casa y claro, y Con su gente. estar atendido. Bueno, al final yo creo que un pueblo o una zona no es más que un lugar. Lo importante del pueblo, de la zona, es su gente. Tú Sí. aquí conoces a gente de todos los pueblos, de todo Cameros, y has sido, bueno, de hecho eres el presidente de la Federación de Jubilados. Sí. ¿Cómo es un poco, qué papel tiene la Federación de Jubilados dentro de una zona en la que la gente es mayor y necesita pues, socializar y esas cosas? Pues mira, hasta ahora teníamos alguna subvención del gobierno de La Rioja, que la cual empleábamos en hacer un viaje en agosto con todos los jubilados de la zona, bueno, todo el que quería, claro. Y íbamos cada año a una zona, por ejemplo, Torrecilla, a Canales de la Sierra, Valvanera, Arnedo, a Navarrete, a Aro, y bueno, a La Guardia y así a zonas de por aquí cerca que iba con todos los jubilados, que incluso hasta 3 autobuses llenábamos. Sí. Entonces, cuando yo empecé de presidente de la federación, y bueno, pues oye, pues pasábamos un día que estupendamente con todos, una armonía tremenda, y bueno, pues siempre visitabas o bodegas o cosas o alguna cosa que había más importante en cada pueblo que ibas. Y también, por ejemplo, había gente que no había salido nunca del pueblo, que no había salido nunca de la zona. ¿Cómo eran quizás estas actividades para la gente que no conocía nada fuera de las montañas de Cameros? Bien, pues mira, te cuento que una vez fuimos a Cantabria, no me sale ahora el nombre. Bueno, total que fuimos allí, paramos en un restaurante donde íbamos a comer y joder, y estaba allí el mar. Y algunos que lo vieron el mar, parece que se quedaron asustados porque no habían salido nunca, Sí. y aquí no lo conocían y tal, y eso fue para ellos una cosa increíble, sí. Y eso, pues bueno, luego pues comimos allí. Después quería yo llevarlos a la Bien Aparecida, que es allí en un monte, Sí. que hay una explanada buena y tal, pero estaban arreglando la carretera y no nos dejaron subir. Entonces nos paramos en Limpias y estuvimos viendo al Santo Cristo de Limpias. Sí. Y luego, pues de allí para casa. ¿Y crees que muchos de esos jubilados y esas personas de la federación han podido vivir experiencias
que no hubiesen podido vivir en su vida si no hubiese sido por haber formado parte de esta federación o de estas actividades? Hombre, claro, nunca las hubiesen visto. Que luego, como te he dicho eso en agosto, pero luego en octubre, los primeros días de octubre, haríamos otra excursión de 8 días. Sí. Que íbamos tanto a Asturias, a Galicia, eso cada año a un sitio, a Cataluña y bueno, y así en el Valle de Arán y bueno, y más, que lo hacíamos también en Arnedo, estuvimos otra vez y así, bueno, cada año íbamos a un sitio que ahora mismo me pillas así esto y no, pero si hubiese sabido que me ibas a preguntar, pues hubiera mirado porque Tienes todo, ¿no? tengo papeles de cada cada viaje que hemos hecho. Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista, ¿vale? Tengo un par de preguntitas extra. Quería preguntar cómo ha sido un poco la vida, o sea, cómo dirías que te ha cambiado la vida desde que eras joven hasta ahora que has madurado como persona. Bueno, pues la vida, pues eso, fui de aquí a Vitoria a trabajar, te he dicho antes que he estado 30 y tantos años allí, ¿no? Y eso, pues siempre me casé, tuve hijos, tengo nietos y de todo y ahora pues me siento un hombre feliz con la familia que he criado y nada, y disfruto todo lo que puedo con cada vez que los veo o que hablo por teléfono con ellos, hijo. Bueno, pues la vida al final ha sido buena y todo este tipo de cosas. Va a seguir siendo mejor, siempre se puede ir a mejor, desde que ha tenido nietos, ahora pues, algún día mis nietos, ¿no? Hombre, esperemos. Y bueno, ahora pues no sé si has visto alguna de los programas que he hecho yo, pero tengo unas pocas dinámicas que quiero hacer ahora. La primera es, suelen ser 3 cosas, en la anterior no lo pude hacer por temática, no tenía sentido hacerlo. Yo te voy a preguntar y quiero que me respondas eso con 3 cosas. Si quieres hacer alguna mención honorífica aparte de esas 3 cosas, bien, ¿vale? La primera va a ser, dime 3 pueblos riojanos que crees que todo el mundo debería de visitar. Pues 3 pueblos riojanos. Pues por ejemplo, la zona de Valvanera, que te he dicho que es Andiano, San Millán de la Cogolla, todo eso, Valvanera. Bueno, y ya si me apuras también las Viñegras, que Viniegra de abajo es muy bonito y está muy bien, el pueblo muy bien. Luego tienes Villoslada, por ejemplo, con la Virgen de los Motiorios y toda esa zona muy bueno, muy bueno. Y luego, pues si quieres, en Haro, lo que pasa que Haro ya casi es ya ciudad, ya no es pueblo como tal, ¿eh? Santo Domingo, pero ya son pueblos que no, más grandes. eso sí, es Caray, y bueno, pues en Navarrete, que ahora mismo creo que hay un taller de cerámica, sí, que se puede ir a visitarlo y vamos, a mí me parece interesante. Ahora, la gente ya para llevarla no hay gente y tal, y ya nos hemos hecho mayores y la generación siguiente a la nuestra ya, pues como han viajado y han estado eso, ya no los puedes llevar a ningún sitio porque más o menos lo conocen todo. Bueno, esos serían un poco los pueblos. Sí. Ahora, bueno, la gente que este verano ni Tenerife, ni Canarias, ni Alicante son sitios que podéis ir más adelante, Sí. este verano, pues a los sitios que acaba de decir Ramón.
Quería hacerte también otra dinámica de tres cosas. 3 platos que ningún buen riojano, o sea, que todo buen riojano recomendaría comer. Bueno, pero eso ya depende, porque yo te voy a decir lo que me gusta a mí, pero Pues di lo que te gusta a ti, igual, si quieres. igual todos no. Por ejemplo, para mí exquisito es la cabecilla de cordero. Sí, Es las chuletas de cordero al sarmiento, sí. ¿eh? Que en el cual faltan las chuletas, porque sarmientos tengo aquí para asarlas. Pero bueno, eso, ¿y qué más cosas? Bueno, pues de cualquier cosa, que aquí en La Rioja todo es bueno, ¿eh? Todo es bueno. Y normalmente todos los restaurantes y todo eso lo preparan muy bien, ¿eh? Vale. Y ahora ya, para terminar con la dinámica de las 3 cosas, luego quedan otras 2. Sí. 3 motivos para que los jóvenes vuelvan a vivir en los pueblos. 3 motivos. Uy. Para eso, si se han acostumbrado a vivir en la ciudad y a vivir como señoritos, aquí en los pueblos no cuaja eso. Pero alguna ventaja tendrá que tener vivir en el pueblo. Claro, pero aquí, para vivir aquí, o tienen que trabajar por online, o cómo se llama eso, Sí, no sé cómo se llama, sí, online, Online. desde casa o tener aquí animales y cuidarlos. Otra cosa no, Bueno, porque podría haber, si harían alguna especie de fábrica o alguna cosa que pudiera dar vida, pero no veo yo que haya muchas esperanzas de que puedan hacer eso. bueno, viendo cómo está el precio de la vivienda, mucha gente está volviendo a los pueblos ahora mismo, así que eso también Sí. puede incentivar a que se reviva de alguna forma, ¿no? Aparte que el viento que van a respirar en el pueblo va a ser mejor que el de la ciudad. Ah, bueno, esto aquí, joder, pues fíjate, te subes ahí enfrente que decimos las Milaneras, y ahí mismo que está ahí, Sí. pues lo ves y joder, ahí eso, subes allí y te se ensanchan los pulmones, ¿eh? Bueno, ya terminamos con la dinámica de las 3 cosas. Ahora hay una dinámica que me gusta hacer con los invitados, y es que intenten adivinar quién o a qué se dedica la persona que viene después. Entonces, me vas a hacer 3 preguntas, pero no conoces a esta persona, entonces me vale con que intentes adivinar el motivo por el que viene esa persona o sobre el que voy a entrevistar a esta persona, ¿vale? Entonces, si quieres hacerme alguna de las preguntas ya o la tienes pensada, con que me digas a qué se dedica o de qué va a hablar o así. Pues sí. A ver, de que si ha estudiado, si tiene estudios. ¿Tiene estudios? Tiene estudios. Sí. Pues entonces le preguntarás cosas más, más culturales que las que a mí, ¿no? No, de hecho, bueno, a ver, cultural es todo, ¿no? Al final hemos hablado de la cultura de La Rioja, pero la persona que viene sí que va a hablar sobre cosas culturales, pero de otro tipo de cosas culturales. No tienen que... Te puedo decir que no tienen que ver con sus estudios. Ah. Ya, sí, no sé, ¿qué más? No sé, alguna pregunta que se te ocurra. La gente pregunta cosas a veces que no tienen ni sentido. Una vez me preguntaron si tenían parentesco con la iglesia. Un saludo desde aquí a César. Pero dije, no sé, que yo sepa, no. No, pero eso, por ejemplo, ese tema hoy casi no se puede preguntar porque hay gente que se molesta mucho Ya, si le preguntas. sí. Y otros que si preguntas y saben y entienden, te van a contestar cosas que igual se salen ya de tus Sí. conocimientos y eso, vaya. Bueno, entonces la dinámica es no... Nadie ha acertado nunca quién viene después. Ni se han acercado, así que no te preocupes. Sí. Es completamente normal. Sí. Lo veréis en mayo, porque sí, estamos grabando esto en marzo, pero esto no sale hasta abril, hasta el último día de abril, o sea... hasta mayo no tenéis el siguiente episodio.
Ya para terminar, la última dinámica que me gusta que hagan los invitados antes de despedirse es que me digan una frase de algún ser querido o alguna frase de alguna película, serie o algo que les haya marcado la vida y que recuerdes a día de hoy. Bueno, pues hombre, importantes, no, pero hay muchas que se podían decir, pero ¿Hay alguna frase? no sé por cuál. Una frase, algo que te dé la chispa. No hay ninguna en específico, yo sé, de algún familiar o de algún ser querido o amigo. Sí, bueno, pues te queda la cosa de decir de los vocabularios de hace años, Sí, que además estos días, hace pocos días, lo he leído en un libro, sí, porque recuerdo que mi abuelo, Roque, sí. cuando venía así algún familiar, dice, en vez de decir cualquiera os esperaba, dice, cualesquiera sus esperaba. Sí. Sí, y esa es una frase que me recuerdo casi todos los días. Pues mira, me vale, es que hay gente que se tira más a frase de películas, de series. Esta dinámica, nadie me lo ha dicho con un familiar, eres la primera Sí. persona. Y era lo que yo buscaba, un poco pues memorizar o inmortalizar Sí. un poco con esta mecánica a gente que nos importa y así, que no me importa, que cada uno dice la frase que quiera, pero Sí. me alegra que digas eso. Pues nada, Ramón, ha sido un placer esta entrevista, ya hemos llegado a su fin, así que yo me voy a despedir ya, luego te despides tú. Venga, adiós gente, nos vemos en el siguiente, el último día de mayo, no sé ahora qué día es. Pues el 14 de marzo es hoy. No, sí, hoy es 14 de marzo, pero el día que sale esto ya, pues... ¿Quieres despedirte de la gente o...? Ya, bueno, pues oye, adiós al que nos haya escuchado o nos escuche y salud y eso para poder hablar y comentar más cosas que saldrían, ¿no? Sí, pues nada, pues eso, adiós.